Bueno, después de que el doctor Mauricio Mejía ha dejado la vara así de alta y entonces ustedes quedaron tan motivados para hacer el ejercicio, el doctor John Londoño, que estaba por aquí, hizo un estudio muy interesante de cuántos pacientes tienen artrosis en Colombia y da una cifra entre 1.400.000 a 1.500.000. Todo eso está distribuido entre las EPS con toda la complejidad que tienen y entonces yo les voy a hablar ahora de el escenario de la realidad que no queremos, que se llama artrosis. Entonces, vamos a hablar de anatomía ultraestructural relevante, le hace histología funcional, algo de fisiopatología, algo de fenotipos de dolor, algo de terapéutica no farmacológica, mirando también algo sobre los ISADOA, sobre los DIMOAT y algunos mensajes para llevar a casa. En cuanto a anatomía relevante, entonces la articulación es una estructura muy simpática porque hay cosas que duelen y hay cosas que no duelen. Pero lo primero que se daña, que suele ser el cartílago hialino, es aneural. Y entonces el daño progresa con el tiempo y finalmente uno está teniendo algo que no está bien y finalmente llega la sinovitis, llega el compromiso de la sinovial y entonces en ese momento es cuando empieza el dolor y es por ejemplo cuando empiezan a ocurrir las exacerbaciones inflamatorias de osteoartrosis y en ese momento entonces uno escucha mucho el término osteoartritis. Vean que también ocurre por ejemplo estos cuadros de lesiones de médula ósea que tienen la característica que hace que se produzcan nuevas fibras nerviosas y una zona que antes no tenía inervación, por ejemplo el hueso subcondral, ya empieza a transmitir impulsos mecánicos y las fibras que empiezan a transmitir eso, pues se encargan de causar dolor. Este es todo el conjunto de inervación que ustedes ven, que se puede encontrar, por ejemplo, a nivel de hueso subcondral, a nivel de los condrocitos, a nivel de células mesenquimatosas, donde uno ve, por ejemplo, sustancia P, norepinefrina, y vean que cuando uno tiene, por ejemplo, paciente que tiene este fenotipo senil, empieza a manifestarse esta inervación con el péptido relacionado con el gen de calcitonina. O sea, estamos ya ante un escenario de una neurotransmisión diferente que facilita más la transmisión de dolor. Si uno mira, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior, tiene estas estructuras nerviosas, tiene estos diferentes mecanorreceptores, tiene estas terminales perivasculares, y la membrana sinovial está exquisitamente inervada y también exquisitamente vascularizada, y pues por eso es lo que más duele y suele ser el target de muchas intervenciones farmacológicas. Esto es una imagen, por ejemplo, de cómo se está viendo el edema medular en una rodilla. Esta es una persona que, por ejemplo, estaba corriendo, siguió corriendo, no le prestó atención al dolor y entonces en ese momento estas lesiones medulares ya hacen que la recuperación se demore un poco más. Estas lesiones medulares pueden demorarse alrededor de un año en desaparecer y pueden dejar algunas secuelas de que empiece ese escenario que se llama el dull pain, el dolor sordo. Algo de fisiopatología relevante y es que ustedes se van a topar siempre con que el paciente que tiene artrosis consulta por dolor y entonces pues obviamente hay diferentes tipos de dolor, pero el escenario, todo ese conjunto de la lesión articular empieza a liberar pues diferentes moléculas, fragmentos proteoglicanos, se empiezan a producir diferentes citoquinas, por ejemplo la interleuquina 1 beta, la caquectina, y a nivel de las terminales nerviosas esto hace que empiece a facilitarse la transmisión de los impulsos. Si un impulso causa dolor y no es muy intenso, es alodinia, y si es algo que debía causar un dolor leve, pero causa un dolor intenso, constituye la hiperalgesia. Y finalmente, aquí las neuronas de la compuerta en la médula espinal facilitan esa transmisión de impulsos y esa remodelación hace que el paciente se vuelva más susceptible al dolor.
Y entonces tenemos unos fenotipos de dolor. En estos fenotipos de dolor, lo que uno más ve con los pacientes es el cuadro nociceptivo. Pues claro, esta gente tiene un escenario de lesión tisular, pero a veces se les están asociando otros tipos de dolores. Entonces, ustedes ven aquí un escenario intermedio que se llama el dolor nociplástico, esto es de reciente introducción, y hay pacientes que no tienen tanto dolor, no tienen tanta lesión, perdón, pero sí están presentando mucho dolor de un componente neuropático. Hay un cuestionario especial para esto que se llama el Pain Detect, y entonces, de acuerdo al tipo de dolor que uno esté identificando en el paciente, asimismo va a ayudarle con el escenario terapéutico. Este es el Pain Detect, donde de acuerdo a si tiene más dolor, si tiene más ardor, si el toque suave le causa dolor, si tiene intolerancia a frío o a calor, sensación de corrientazos, entonces va a haber una serie de puntajes. Con el solo hecho de que ese puntaje esté con más de 19, es muy probable que tenga componente de dolor neuropático. Y este cuestionario tiene una situación muy interesante, y es que el paciente lo puede autorrellenar antes de pasar a la consulta, y entonces el médico ya en la consulta se da cuenta cuánto tiene, y uno ya también está orientando el dolor. El paciente con artrosis muchas veces tiene un cuadro, no dolor como síntoma, sino dolor como trastorno doloroso, como enfermedad, y esta situación hace que se altere, por ejemplo, diferentes zonas de corteza prefrontal, y entonces uno se empieza a enfrentar a pacientes que tienen deterioro cognitivo, porque muchos recursos neurales centrales se dedican a desviar esa sensación de dolor. La artrosis causa mortalidad, es una enfermedad camaleónica, porque uno la empieza a tener tipo 30 años, la empieza a tener imagenológicamente y la empieza a tener clínicamente tipo 40, 50 años, y es de curso progresivo. De hecho, por ejemplo, Lucy, la australopitecina, tenía artrosis. Entonces los neandertales tenían artrosis. Entonces nosotros, ¿por qué no vamos a tener artrosis? Y si además no hacemos ejercicio. Bueno, entonces uno se muere por artrosis porque se vuelve sedentario. En cuanto a terapéutica, una de las cosas que le agradezco aquí al organizador, al doctor Pedro Iván Santos, es que dijo, oiga, háblese algo de la parte no farmacológica, porque nosotros pues generalmente pensamos que todo es farmacoterapia, y vean que hay intervenciones, por ejemplo, las radiofrecuencias, y uno se pone a mirar lo último que hay en este tema de las radiofrecuencias, y realmente la radiofrecuencia tiene su utilidad en determinados tipos de artrosis. Entonces habrá pacientes que por la razón X o Y no pueden tomar fármacos, y entonces hay algo para ofrecerles, no necesariamente uno debe encasillarse con la orfandad terapéutica porque la EPS no le dio el medicamento o porque el paciente no tiene recursos, y el paciente muchas veces pues tiene este escenario de dolor que es de difícil tratamiento. En cuanto a las medicaciones de acción lenta en osteoartrosis, fíjense, hace algún tiempo, en el 2019, salió una alerta sobre la mortalidad de tramadol. Y entonces esos eran pacientes que estaban recibiendo tramadol durante periodos prolongados. Estamos hablando de un año más, y eso ocurría más en países europeos. Y esto será reevaluado, y de hecho se vio que había algunas cosas que había más factores que podrían llevar a la mortalidad en esos pacientes, y finalmente si nos quedamos con que el tramadol puede causar disfunción cognitiva. Tras de que uno ya tiene la memoria cristalizada con el tiempo, entonces si le da tramadol, no solamente se la cristaliza, sino que se la congela. Entonces, si vamos a usar tramadol, la idea es que sea por periodos cortos. Algunas cosas de viscosuplementación. Cuando se desarrolla el ácido hialurónico de alto peso molecular, que es el hilano, resulta que induce reacción de cuerpo extraño. Una cosa que se vio cuando se marca con fluoresceína es que
Ese alto peso molecular hace que los macrófagos se empiecen a unir a la gran molécula y entonces lo empiezan a fagocitar. Y curiosamente, cuando uno mira la membrana sinovial después del tiempo, empieza a llenarse de todo ese líquido, de todo ese hialuronano. Normalmente la idea es que la viscosuplementación se quede aquí, en el compartimento transcelular, en el líquido, en el espacio articular, pero no, se fagocita. Entonces tiene esta situación y el bajo peso molecular tiene esta situación interesante, vean, independientemente de el estado de polarización de este ácido hialurónico, induce una reacción inflamatoria del estado clásico. Entonces se activan diferentes genes proinflamatorios, TNF-alfa, interleuquina 12, CD80, mejora la secreción de óxido nítrico inducible y de caquectina. Entonces, paradójicamente, uno inyecta viscosuplementación de bajo peso molecular y puede estar causando una reacción inflamatoria. Y esto también refuerza lo mismo. Entonces, normalmente cuando se inyecta el ácido hialurónico de bajo peso molecular entra a un ambiente adverso que ya está lleno de radicales libres, está lleno de enzimas, se fragmenta más y entonces empieza a aumentar esta reacción inflamatoria a nivel de la membrana sinovial, que tiene el peso intermedio, que se supone que nos dicen que la virtud es lo que está en el camino medio entre dos vicios de carácter opuesto, más o menos. Entonces el peso molecular intermedio evita la fagocitosis, se comporta clínicamente igual para la mejoría de dolor que el alto peso molecular. Si uno mira las guías de manejo, lo están recomendando. Esta es una guía del doctor Shiji Chang, es interesante, sale publicado en el 2020, es una guía que está registrada, es una guía que está muy interesante porque permite interacción regulatoria para decir estas moléculas sí sirven, estas moléculas de pronto no tanto. Si uno mira estas otras guías, las de la OARSI está recomendando condicionalmente los AINES por vía oral sistémicos cuando el paciente no tenga problemas de rodilla, por ejemplo, o si los van a dar, ojalá los usen con un IVP. AINES y analgesia central suena un poco raro, es lo que quiere decir hay Mr. Bean, pero de todas maneras el oxaprocin tiene una cosa interesante y es que inhibe una enzima que se llama la hidrolasa anandamida y la anandamida es un analgésico central. De hecho, nos hablaron mucho del ejercicio hasta la saciedad y entonces una de las cosas que también hace el ejercicio es aumentar la anandamida endógena. Bueno, en la medida que aumente la anandamida se está produciendo una analgesia espinal y cuando uno compara oxaprocin versus otros AINES le va mejor, o sea, tiene una eficacia superior, un índice terapéutico superior que se confirma sobre todo cuando uno mira esta parte de tolerabilidad clínica en la cual se comporta igual a los AINES tradicionales. Allí estuvieron, por ejemplo, ibuprofeno, ácido acetil salicílico, naumetona, entre otros. Y hablemos del escenario de los DMOAD. Entonces, todos conocemos este journal, fundado en 1812, que en el 2006 publicó este escenario diciendo la glucosamina no sirve. Aquí sí especificaron condroitina sulfato y más adelante ellos dicen empleamos sal hidrocloruro, que es el suplemento dietario. Desafortunadamente al investigador de este estudio no le facilitaron la glucosamina como medicamento, le tocó emplear glucosamina suplemento dietario que tiene una calidad diferente a la del medicamento y entonces se empezó a armar mucho revuelo. De hecho, todo se pudo haber hecho mucho más fácil si hubiera puesto acá glucosamina hidrocloruro. Le hizo falta una palabra y entonces esto ha hecho correr ríos de tinta sobre si la glucosamina sirve o no sirve. ¿Qué dice la definición actual de la modificación estructural en osteoartrosis? Entonces, deben ser estudios de al menos 3.7 años, esto es del estudio Cantos. Normalmente cuando se empezaron los primeros estudios por allá a mediados de los 90 del siglo pasado, se estaban haciendo a 3 años. Hubo un estudio después a 2 años, pero las autoridades regulatorias en Europa fueron precursoras en esto y aceptaron la recomendación de Michel Lequesne de trabajar con los 3 años. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa, los criterios radiográficos
deben ser Kellgren-Lawrence 2 o 3, y tiene una situación, podría estar dejando de ver los beneficios de los pacientes que tengan Kellgren-Lawrence que sea de menor valor. Y eso hace que uno pueda perder la ventana terapéutica oportunidad. ¿Eso de dónde salió? En su momento, por allá en el 2005, 2006, hubo un autor, Ferdinand Bredbel, en Leiden, que empezó a hablar de la ventana terapéutica en artritis reumatoidea, y entonces esto se extrapoló al manejo de osteoartrosis. Esta fue la definición inicial de Lequesne, sale publicada acá en el año 98. Esta fue una de las que oficializó. Lequesne venía trabajando con esto mucho antes, junto con otro reumatólogo conocido que era Maxime Dugados, y aquí dicen que la demostración de la modificación estructural solamente se debía evaluar en términos del estrechamiento del espacio articular. Y uno aquí pues tiene un cara a cara. Aquí era solamente la modificación estructural en términos del estrechamiento del espacio articular, pero las definiciones actuales dicen, oigan, queremos más vida, queremos más realidad, queremos que la modificación estructural también venga acompañada de algo más sólido para el paciente, ojalá que sea modificación sintomática. Y entonces nos vemos enfrentados a un escenario. Tenemos el príncipe azul, pero no nos gusta el tono de azul. Entonces, esto crea una situación porque de hecho se está empezando a hablar de endotipos en osteoartritis. Entonces, hay uno que es de cartílago, otro que es de sinovial, otro que es de hueso subcondral. De acuerdo a eso se definen también diferentes intervenciones farmacológicas, y hay un tema de fondo y es ¿quién paga eso? Porque un estudio de modificación estructural oscila entre 12 y 30 millones de dólares. ¿Quién paga? Esto es lo que dicen, por ejemplo, las guías de la EMA. Esto fue consultado hace 2 días y ellos siguen con su versión del 2010, no lo han actualizado. ¿A qué voy? Fíjense que cuando uno la mira, y esto es lo que hacen las agencias regulatorias, es como empalmar la labor investigativa, envolverlo algo útil para todo un gran conglomerado social, es definir las drogas modificadoras estructurales, en las que son modificadoras de estructura y que también alivian síntomas, y solamente las modificadoras estructurales sin efecto en síntomas. Ellos lo tienen claro hasta el momento y no han cambiado el parecer. Ya vamos en 15 años que estas guías tienen vigente, y entonces eso nos lleva otra vez al escenario de queremos los modificadores estructurales que causen modificación sintomática, y eso nos deja de lado las que fueron aprobadas inicialmente, donde están el sulfato cristalino de glucosamina patentado, la diacereína. Esto es, por ejemplo, lo que aparece en el último año. Todo esto son los diferentes agentes, lo que les mencionaba, el endotipo de osteoartrosis con inflamación de la sinovial, el endotipo donde hay compromiso de hueso subcondral, y hay diferentes intervenciones. Hay algunos medicamentos que están volviendo a cobrar vida. Entonces aquí está clodronato, ácido zoledrónico, denosumab, que uno lo reconoce para osteoporosis. Vean el metotrexate, tocilizumab, biguanidas como la metformina, están cobrando, uno empieza a ver literatura al respecto, y algunos agentes investigacionales, ustedes los ven acá, donde hay uno interesante, que es el esprifermin, que tiene unas conclusiones bien llamativas a 5 años, pero está sin aprobación regulatoria. Entonces, ¿por qué nos interesa este escenario de los agentes repropuestos? Porque ahorita estamos en el marco de la medicina individualizada, y entonces, de acuerdo a eso, pues uno debería poder adoptar ese DMOAD para el paciente. Bueno, volviendo al tema del DMOAD y volviéndonos a la realidad, ¿qué es un paciente que responde en osteoartrosis? Para efectos prácticos, nosotros no podemos medir el estrechamiento del espacio articular porque la toma de la radiografía no es tan fácil, pero ese protocolo sí nos dice que en la medida en que haya estrechamiento del espacio articular hay una correlación con
artroplastia, con cirugía de reemplazo articular. Y sabemos que las cirugías de reemplazo articular también tienen una fecha de vencimiento. Entonces, pueden durar 15, pueden durar 10 años, y si duran menos, pues prótesis de reintervención con la morbilidad que ello implique. Entonces, esto es lo que en su momento se planteó. Esto es lo que dice la guía china, que les dije de Xi Yishang, donde ellos radicaron la guía con todo lo que dijeron que iban a revisar, y estos son los diferentes parámetros que tuvieron en cuenta, y hicieron lo mismo comparativo con las de las otras asociaciones que uno conoce, con el ACR, con AAOS, con EULAR, y ellos pues fueron mucho más abarcativos, más rigurosos. Entonces ellos tienen esto, una evidencia a favor, una evidencia dudosa y sin evidencia. Y ellos tienen un detalle interesante. Normalmente cuando se hacen las guías metodológicamente se miran los últimos 5 años, y aquí por ejemplo están incluyendo la SAL y están incluyendo una revisión sistemática del 2005 que dijo: si usted trabaja con el producto como medicamento, sí tiene resultados no solamente sintomáticos, sino también de modificación estructural. Si usted trabaja con productos diferentes, no le va a funcionar. Entonces, esto es lo interesante de esta guía, y habla de la glucosamina como tal, ya refiriéndose al suplemento dietario. Entonces, la glucosamina tiene otro detalle interesante. Hace 2 días en una presentación alguien lanzó el interrogante si la glucosamina tiene evidencia como preventivo. De hecho, uno empieza el envejecimiento bioquímico a los 30 años. La idea es que nosotros nos conservemos con ese fenotipo de neotenia, o sea, una niñez extendida lo más posible, y parte de eso pues tiene que ver con el buen funcionamiento del aparato osteoarticular. Bueno, este estudio que se llama PROOF, Prevención de Osteoartrosis de Rodilla en Mujeres con Sobrepeso, trabaja con 407 mujeres con estas características y hace una combinación de dieta, de ejercicio, que esa palabra a ustedes les gustó mucho, sulfato de glucosamina, y mostró mejores resultados versus el tratamiento aislado o el placebo. Entonces, la glucosamina, pues glucosamina sulfato, es un precursor fisiológico de los proteoglicanos, de los agregados proteoglicanos. Si uno mira, por ejemplo, las publicaciones Q1 sobre la sulfato de glucosamina tipo medicamento, que es la que se produce en Europa, no sobre el suplemento dietario que hay en Estados Unidos, uno se encuentra con esto. Estudios de 3 años tienen reducción significativa del espacio articular. Nos estamos ajustando a esa definición de la Agencia Europea de Medicamentos, 1.500 miligramos al día de glucosamina cristalina, sal sulfato, fabricada como tipo medicamento, y tiene un efecto persistente. Ustedes aquí en la publicación, y hay un metaanálisis que es el del 2005 de Tauhid, Anastasiades, Maxwell, que está diciendo: si los preparados son diferentes al innovador, no funcionan. Si uno trabaja con el del laboratorio innovador, sí funciona, no solamente en términos sintomáticos, sino también en términos de modificación estructural. En términos de mensaje para llevar a casa, entonces, el dolor de osteoartrosis no es homogéneo, y uno tiene la forma con esa herramienta que se llama el Pain Detect de poder saber si el paciente tiene un componente neuropático, nociceptivo, y lo puede hacer con esa herramienta que es la escala. La puede diligenciar el paciente antes. Esta es una opción interesante no farmacológica, además del ejercicio, que a ustedes les gustó la palabra. Entonces también está la radiofrecuencia, sobre todo en osteoartrosis de rodilla. El impacto del dolor crónico por osteoartrosis, fíjense que no solamente está limitando al paciente y lo está volviendo sedentario, sino que también lo está disminuyendo en sus capacidades cognitivas. Y fuera de eso, la artrosis es una enfermedad camaleónica que tiene un riesgo de mortalidad. Los ISADOAs, como la viscosuplementación con el peso molecular intermedio, reduce el dolor en osteoartrosis, lo mismo que si fuera un peso molecular alto.
Tenemos aquí un AINE, que es oxaprocin de la familia de los derivados propiónicos. Aumenta la anandamida, gracias a eso ejerce una acción analgésica espinal central, ahorra opioides fuertes y se puede tomar por periodos de varias semanas. Y los DIMOAD, como el sulfato de glucosamina cristalino patentado, muestran eficacia en la reducción del estrechamiento del espacio articular. Ustedes ya se dieron cuenta en qué marco estamos hablando del sulfato de glucosamina y tiene una enorme diferencia versus otras sales. Para las personas interesadas en estas referencias, aquí dice a.melof@javeriana.edu.co. Con mucho gusto se las hago llegar para que ustedes tengan ahí. Esto es una de las cosas interesantes que se puede hacer con la IA, ver las referencias como más organizaditas y entonces uno se da cuenta qué es lo que están diciendo las de los años recientes. Y esto pues fue hasta el 2002, 23 años de referencias. Bueno, los invito a leer a los interesados en la historia de ese material, la trilogía de la Escuela de Salerno, el Renacimiento Médico. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos espacio para 2 preguntas y tenemos después break. Pedro. Sí, hay un break corto. Un cortito y después terminamos con el módulo número 14. Sí, módulo número 14. Muchas gracias, doctor Melo, por la conferencia. Chévere desde todo punto de vista. No, yo era para hacer un comentario al auditorio. Recientemente, con el grupo de estudio de osteoartrosis de PANLAR, que lo dirige el doctor Oscar Rilo de Argentina, se publicó recientemente en Global Rheumatology una propuesta de centro de excelencia para atención integral de osteoartrosis. Y en referencia al tratamiento, hoy la tesis que se maneja es que el tratamiento de la OA es multimodal. Entonces usted puede estar al mismo tiempo dándole, bueno, ya hablamos de los fenotipos, por ejemplo, que eso es muy importante, y que usted al mismo tiempo puede estar dándole a un paciente sulfato de glucosamina, que si es la cristalina, definitivamente eso tiene toda la evidencia del mundo, y al mismo tiempo, por ejemplo, estar recibiendo viscosuplementación y al mismo tiempo estar teniendo sus shots, por así decirlo, de analgésicos de cuando en cuando y al mismo tiempo estar haciendo ejercicio supervisado por un deportólogo, como ya lo vimos. Entonces, gracias. Muchas gracias por esa ilustración, doctor. Excelente conferencia en, yo creo que la patología más frecuente que vemos, no solamente reumatólogos, sino todos los médicos en esta patología que quiere uno ver más evidencia, no solamente de medicamentos, sino terapias no farmacológicas. Yo quería hacerle una pregunta muy puntual. ¿Qué opinión y qué evidencia ha encontrado en la parte de diacereína, de piascledine, bueno, de arpagofitum, que están por allí en el mercado y que incluso pues algunos se utilizan, ¿no? La diacereína tiene esa situación interesante de que trabaja sobre la sinovitis que está inducida por interleuquina 1 beta. Los resultados en términos de la modificación estructural en artrosis de cadera fueron buenos, ahorra 32% de cartílago a 3 años. La acusan injustamente de causar diarrea, pero en realidad hay un tema de terminología porque muchos pacientes confunden diarrea con heces blandas, con reblandecimiento fecal. Entonces, diarrhea incluye stillness en inglés, y entonces los pacientes lo que hacen es deposiciones blandas, que es un evento que es autorreversible, eso genera tolerancia. Y en Biomap pues se hizo un seguimiento de cómo les iba a los pacientes, lo hicieron sobre 1.300 pacientes más o menos durante 18 meses y solamente 2 pacientes presentaron
diarrea en realidad. Entonces es muy seguro. En algún momento también se dijo que tenía problemas de hepatotoxicidad. Eso básicamente lo hizo el sistema sanitario español porque estaban pues haciendo un reembolso al 100% y dijeron, bueno, ¿qué hacemos para podernos desmontar? Entonces se fueron buscando un caso que hubiera tenido hepatotoxicidad y encontraron en forma retrospectiva. Sacaron una alerta aquí en Colombia, alerta comillas por un caso, un solo caso, no hubo más. Y desde el 2014 a la fecha no ha vuelto a pasar más. Entonces es un medicamento bueno que se puede también combinar incluso en pacientes con artritis reumatoidea cuando se hace con artritis secundaria. Y por ejemplo los insaponificables de soya y aguacate son muy buenos modificadores sintomáticos. Cuando uno mira la guía de la EMA, el desenlace primario tiene que ser primariamente tiene que ser significativamente diferente versus placebo, es el desenlace primario. El estudio Radias no lo tuvo. Ellos dicen que fue solamente el desenlace secundario. El desenlace secundario es evitar que los pacientes lleguen a los 0,5 milímetros de estrechamiento articular durante 3 años. Y además el estudio Radias tuvo algunas cosas que uno no las mira con mucho detalle, y es que, por ejemplo, los pacientes recibieron corticoides hasta un mes antes de empezar el tratamiento con el medicamento activo, entonces de pronto no hubo suficiente lavado, y si uno quiere mirar la parte de seguridad hepática, puede haber curiosamente, más reacciones de hepatotoxicidad con los insaponificables. Pero de todas maneras, si uno a veces está pensando en hacer la rotación de medicamentos para que el paciente de pronto ensaye otra opción, pues es interesante por corto plazo. En este tema hay también un problema de percepción con la artrosis porque lo que vemos en la práctica normal es que hay una cantidad de médicos que lo único que le dicen a su paciente es que lo que hay es acetaminofén y más nada. Y por otra parte ves todo este espectro de cosas que pueden utilizarse, que deben utilizarse, y eso que no hablaste de las terapias no farmacológicas, por ejemplo, la bajada de peso y toda esa serie de cosas con toda la evidencia que tienen los medicamentos, la cirugía bariátrica y cantidad de cosas que se podrían hacer hoy en día en un paciente con artrosis. A mí lo que me parece grave de esa posición del médico que dice no hay nada que hacer es que tal vez no ha leído completamente la literatura. Y sí, el efecto, tú mostraste la evidencia ahí, pero es de Lucio Rovati, que es el dueño del medicamento. Entonces, eso también, uno como editor, oye, otros autores tienen que haber corroborado eso mismo que está diciendo. Entonces, la glucosamina tiene su question mark ahí, su interrogante, pero creo que todos lo hemos utilizado y hay pacientes en que funcionan muy bien. Y si la alternativa es darle antiinflamatorios no esteroideos con los problemas gástricos, de corazón y todo, pues tiene un sentido utilizar estas alternativas y ver si funciona en cada uno de los pacientes, y yo creo que encontramos bastantes pacientes que se benefician de un acercamiento adecuado. Entonces yo creo que tenemos que ser más serios con la artrosis, Alejandro, es decir, mirar qué es la más frecuente que vemos en la consulta. Alejandra, nosotros tenemos aquí médicos que ven centros de excelencia y todo, no el caso de Biomap, porque que un paciente con artrosis, como dicen, ya oíste varias veces, lo batean, váyase de aquí, manda. Y en el hospital se lo mandan al ortopedista, pero en la privada sí lo quieren ver. Sí, es como que llegara alguien entre la fibromialgia y la artrosis, Dios mío, salgo corriendo. Pero son cosas que Pedro siempre ha tenido la razón, si se hacen en forma de atención, de centro de excelencia, si se hacen con un trick to target, un seguimiento y un apoyo, un manejo integral, son patologías que pueden tener desenlaces muy diferentes. Entonces, William Osler fue el que dijo, ¿cómo trata usted, doctor Osler, el paciente con artrosis? Muy simple, abro la puerta y me salgo. Y bueno, tú dijiste Lucio Rovati. Lucio Rovati tuvo la audacia empresarial de patrocinar los $10 millones con 2 estudios al mismo tiempo, uno que fue el de Yannick Register, el reumatólogo belga, y el otro fue con Karel Pavelka, el reumatólogo checo, que fueron estudios multicéntricos, que fueron estudios con toda la rigurosidad del caso. Y a ellos claramente la FDA le dijo que no por cuestiones de mercado internacional, por eso es que no entró a Estados Unidos y por eso es europeo el medicamento, eso ahí
hasta la fecha. Uno ve en la industria farmacéutica que comercializan el sulfato de glucosamina sola. El laboratorio Lesantet tiene sulfato de glucosamina, pero la asociación de sulfato de condroitina con la glucosamina, es decir, ¿qué diferencia hay entre el uno y el otro? Que nada más comercializan el sulfato de glucosamina o tiene más evidencia en la osteoartrosis o es mejor la combinación. Desde el punto de vista de acción farmacológica es más interesante la combinación porque está aumentando la síntesis de agregados proteoglicanos. Entonces, si uno lo mira desde el punto de vista farmacodinámico, listo, magnífico. Con el sulfato de glucosamina sola, por ejemplo, con rocitos in vitro, la síntesis de agregados proteoglicanos llega a 1400, más o menos, 1400 nanogramos por mililitro. Y con la combinación llega a 1600, 1700, un poquito más. La conroitina tiene otro mecanismo de acción interesante y es que la conroitina se metaboliza a galactosamina y la galactosamina se introduce dentro de los macrófagos sinoviales, dentro de los fibroblastos sinoviales y les estabiliza las membranas lisosomales y con eso se está disminuyendo la inflamación. De hecho, si uno, por ejemplo, mira los estudios de conroitina sola, funciona maravilloso, de acuerdo a la evidencia, cuando hay artrosis de rodilla. Entonces, parte de la combinación busca también mejorar, pues por una parte, el efecto de modificación estructural y la parte de modificación sintomática. Ese es el racional de la combinación. De hecho, en el 2012 hubo como un estudio de la combinación que hicieron los esposos Pelletier de modificación estructural y fue un estudio a 2 años que se evaluó con resonancia magnética nuclear, en las cuales los pacientes que recibieron la combinación tuvieron mejores resultados que los que no la recibieron. Ya, listo. Comentario. Alejandro no fue contundente. Mire, doctores y colegas, la glucosamina condroitina tiene evidencia, lo dijo el doctor Alejandro, es la que es cristalina. Y le digo, en Colombia hay como 25 o 30 marcas de glucosaminas. Si usted formula durante 3 años en una OA de rodilla glucosamina condroitina cristalina, va a disminuir el estrechamiento del espacio articular en OA de rodilla, porque la evidencia es para OA de rodilla. Pero si la glucosamina no es cristalina, usted está dando harina de trigo al paciente. Entonces, hay que saber cuál es. Cuando usted en la caja de cualquiera de estas marcas mira por detrás, contenido, sulfato de glucosamina cristalina, esa es la que tiene la evidencia. Que yo sepa, hay como 4 o 5 marcas colombianas, no las puedo nombrar por conflicto de interés, que si usted mira la caja por detrás y dice sulfato de glucosamina, sola o con condroitina, pero tiene que decir es cristalina, y ahí usted, doctor, va a la fija de que está formulando un producto bueno. Lo demás es harina de trigo, incluyendo lo que venden en los Estados Unidos, en los almacenes de multivitaminas, ahí sí, hay pérdidas. Ese es clorhidrato que es el que... Ese es clorhidrato que eso no sirve para nada. O las sales sulfato, que no sean cristalinas, tampoco sirven para nada. Contundente el doctor Santos, ¿no? Ya para el próximo año hacemos ya otra charla diferente para responder las aseveraciones del doctor Santos. Bueno, ya quedamos, vamos a un cafecito y venimos para terminar. Son 2 charlas buenísimas las que vienen. Sí.